Y ahora vamos con el tema de las curiosidades del Titanic. Y pues una pequeña reseña fue un barco que pues ayer zarpó allá de Inglaterra, de Southampton, en el año de 1912. En su momento, pues era de los barcos más grandes que se habían construido por la humanidad. Ahorita actualmente ya hay barcos mucho más grandes que el Titanic, pero en esa época pues era una novedad porque pues básicamente era un palacio en el agua, era un palacio flotante y pues era casi viajar en el Titanic, que es no sé cómo viajar ahora en, no sé, en un avión de super lujo. Porque aparte tenía fama de que tenía cierto récord de velocidad. Y que de hecho en parte de eso se debió a su fracaso, a su hundimiento, porque las personas que iban a bordo, me parece que uno de los que participaban en la línea de construcción, le pidió al capitán que fuera más rápido para romper récord histórico. Y pues el récord fue que se hundió en el primer viaje. O sea, ni siquiera llegó a Nueva York, que era donde estaba destinado llegar este barco. Y bueno, vamos con las curiosidades de este pues suceso que fue trágico. Murieron muchas personas ahí, me parece que fueron alrededor de 1700, no sé cuántos pasajeros fallecieron ahí. El total era de 2200. Ajá, y se murieron como 1700 y pico. Sobrevivieron como 700 personas. Ajá. 706. Ahí por ahí. Réstale 706 porque fueron 700 personas que sobrevivieron en los botes y 6 personas del agua. Todavía 6 personas del agua. Bueno, vamos con la primera de las curiosidades. Aquí menciona que un libro titulado Futility, escrito por Morgan Robertson, predijo el hundimiento del Titanic. Eso fue en 1898. O sea, años antes de incluso de que zarpara. El barco, curiosamente, se llamaba Titán. Y las circunstancias de su hundimiento fueron bastante similares. También era su primer viaje y se estrelló con un témpano de hielo y terminó por hundirse en las aguas no me acuerdo si fue el Atlántico o si fue el Pacífico, pero el punto es que el barco tenía un nombre muy similar, Titanic. Bueno, la segunda curiosidad que destaco es que en el barco no había camarotes con el número 13 por temas de superstición. O sea, es una ironía porque se supone que no pusieron ese número para no darles mala suerte. Y pues ahora sí que se terminó salando solo porque pues ya sabemos cómo acabó la historia, cómo acabó trágicamente el evento en un naufragio. El número 3 es, una de las pasajeras fue la actriz Dorothy Gibson, era una estrella del cine mudo de ese entonces. Y en ese mismo año protagonizó la película llamada Save from Titanic, o sea, Salvada del Titanic. Ella escribió el guión y usó el mismo vestuario que usó en la noche del hundimiento, o sea, fue una de las sobrevivientes y pues ella hizo una película acerca del hundimiento de ese barco, por esos años, por 1912, 1913, por ahí. Y bueno, para el 2030... se dice que los restos del Titanic van a desaparecer por completo. Eso por la corrosión que hay en el mar, por las presiones, por la invasión del coral, por las... Hay una... Bueno, estaba leyendo, Nacho. Una bacteria, ¿no? Hay una bacteria, sí, que es la que forma esas escalactitas, que no sé si alguien ha visto las imágenes del barco ya hundido, ¿ah? Ajá, por el tipo de presión que tiene y la profundidad. Solamente en esa zona, bueno, de hecho lo descubrieron esa bacteria a raíz del barco, esta bacteria no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Pero está en honor al Titanic porque se descubrió ahí mismo y esa misma bacteria es la que está destruyendo al barco y está creando las estalactitas, se lo está comiendo el hierro ahí por las presiones del agua y las profundidades en esa. De hecho, ese barco fue descubierto en 1985, o sea, casi 70 y tantos años después de que se hundió en las costas, cerca de las costas de la península del Labrador, me parece, en Canadá. Bueno, así que para los que, hablando eso de la destrucción del Titanic, para aquellos que tengan lana y quieran ir a visitarlo, pues apúrenle porque después a lo mejor van a ir y ya no va a haber ningún barco por ahí.
Es una buena lana, ¿eh? Una buena Sí, lana que es... para- De hecho, porque también mejor hay un problema porque dicen que también se han puesto las autoridades en eso porque hay mucha gente que saquea tesoros y que han estado saqueando cosas del barco. O sea, también dicen que eso también ha aumentado el deterioro del barco porque también por la actividad humana que ha llegado a esa zona, también ha incrementado o ha acelerado un poco su proceso de destrucción, de corrosión, de corrupción de la nave. Y también eso ha influido. Bueno, otra curiosidad, que eso se me hace un poco chusca, pero pues afortunada para la persona, es que el cocinero del Titanic, que de hecho aparece en la película de 1997, era uno que andaba vestido de blanco, era chef, fue de los sobrevivientes que se salvó. De las 6 personas, ese señor fue de los que se salvaron. Y eso es porque en su cuerpo ya llevaba litros y litros de whisky. O sea, antes de hundirse el barco, pues echó varios buenos tragos de whisky. Y pues y eso le ayudó a que en su sangre que no se congelara, algo así, porque me parece que, bueno, un buen alcohol, métanlo al congelador y nunca se les va a congelar. O sea, metan un whisky, una botella de whisky, una botella de tequila, y si es de una buena marca, ahí va a seguir en el estado líquido. Y bueno, a esa persona le pasó ese efecto de que se metió, pues ya cuando se metió al agua helada, estaba a -2 grados, pues su cuerpo no, obviamente le dio algo, tenía rasgos de hipotermia como todos los demás, pero sobrevivió por eso, porque se mantuvo, digamos, su cuerpo caliente, sí, de alguna forma por efectos del alcohol. Así que ahí le salvó tomar. Ese cocinero fue una de las 6 personas Así que cuando regresó un bote, regresó a buscar algunos sobrevivientes de los que ya estaban congelados. Él fue uno de los 6. Y sí, James Cameron fue era muy apasionado del tema del Titanic y puso en efecto en la película del 97, puso como homenaje a ese cocinero, si se fijan ahí. De hecho, puso muchas cosas, y puso varios personajes. Muchos detalles. De hecho, James Cameron realmente se puso a estudiar la historia del Titanic. Sí, le fascinaba el barco ese. Le fascinaba el tema, y de hecho el vato seguido, bueno, sale, sobre todo en National Geographic sale, incluso está ahí en Amazon Prime, un documental del Titanic, y él lo está dando por los 100 años, que en el 2012 cumplió los 100 años, hizo ese documental, y el vato le fascina ir abajo y a ver al barco y irse en los submarinos, y le gusta el vato. Y me parece que tiene un submarino, ¿no? Sí, tiene una flotilla. Ajá. Una flotilla de submarinos, de hecho. De hecho, bueno, ahorita que tocamos la película, y como curiosidad también, es que ya ven la escena donde el oficial Murdoch mata a uno de los amigos del Jack, no me acuerdo cómo se llamaba el amigo, le dispara. Venancio. No, Venancio no, ese es español. No, uno que andaba... Fabrizio. No, pero no lo mata, Fabrizio lo mata a una chimenea. Sí, cierto. Al otro le dispara. Al güerillo. Ajá, bueno, el punto es que ahí el oficial, cuando hace eso, pues se suicida después. Bueno, pues dicen que la familia, o sea, la familia de ese oficial ya, pues obviamente tuvo descendientes o algunos parientes lejanos, demandaron a la película porque es como que algo así como de difamación de honor, porque no se sabe realmente que su pariente o que el oficial ese haya matado a alguien. O sea, ahí lo ponen para darle más dramatismo a la escena, pusieron esa parte, y a lo mejor hubieran agarrado a cualquier oficial, ¿no? A lo mejor me tocó pues el papel de ser ahí como un medio villano, pero quizás pues quería darle más drama a la situación de que todos estaban desesperados. Pero sí, definitivamente ese tipo de capitanes, o ¿cómo se llamaban, Billy? Era un oficial de mando. Oficial, sí traían armas, pero bueno, no sabemos si en verdad mató a un pasajero, etcétera. Exactamente. Y otra curiosidad es que... Ay, se fue. Bueno, ahorita la voy a mencionar, pero también otra de las curiosidades que apunté aquí es que el barco, el Titanic en sí, hace un cameo en la película de Cazafantasmas. Creo que me parece que es en la 2.
cuando los fantasmas se liberan, creo que era cuando pelean contra la pintura. Bueno, en esa película hay una escena donde están en los muelles de Nueva York y dicen, oh, el Titanic está desembarcando, y ahí se ve el barco y pues todos los cadáveres bajando, los fantasmas de los que murieron ahí. Y ahora dice, no sabía. De hecho, graciosamente dice el señor que está ahí viendo el muelle, dice, bueno, más vale tarde que nunca. Y pues sí, se ve cómo está el barco. Que llegaron, sí. Ajá, llegando, y pues finalmente llegaron. O sea, es un cameo que hace ese barco en la película. Y otra es que Violet Jessop sobrevivió al hundimiento de 3 barcos, entre ellos el Titanic. El otro fue el Britannic y el Olympic. El Britannic me parece que fue durante la Primera Guerra Mundial por una mina alemana. Fundido esa embarcación. Era uno de los gemelos que tuvo el Titanic. Y en ese tiempo ya era usado como un barco hospital. O sea, ya era usado para fines militares. Bueno, esta muchacha en ese entonces en el Titanic era parte de la tripulación, de las asistentes. Y en el barco del Britannic era una enfermera. Así que pues esta persona fue o muy desafortunada o muy afortunada a la vez, porque pues de las 3 veces salió con vida. Simplemente pues le tocaron esos 3 eventos, esos 3 pues naufragios históricos, más el Titanic. Pero pues ahora sí que ella pudo haber presumido a sus nietos, o al menos contar esa anécdota de que me tocó estar en ese barco cuando se hundió en su viaje inaugural. Otra curiosidad que ya me acordé es la de los binoculares. O sea, los oficiales pudieron haber tenido acceso a los binoculares, pero la persona que se encargaba de guardar ese equipo se quedó con las llaves y él no viajó en ese primer viaje. Así que los binoculares quedaban cerrados con llave y pues los vigías no pudieron ver el iceberg más que unos 30 segundos antes de que se impactara el barco. Esa fue la otra curiosidad que ahí queda. O sea, pues es una curiosidad desafortunada. La historia pudo haber cambiado por tan sencillo de la llave. De hecho, ese tema del Titanic también lo ha sacado en series de televisión, como, bueno, en Supernatural salió que ¿qué hubiera pasado con un what if? ¿Qué hubiera pasado si el Titanic no se hubiera hundido? Muchas personas no hubieran nacido, porque se produjo como una especie de efecto mariposa, que de hecho me gustaría tomar ese tema de efecto mariposa, ya que también tiene como cuestiones filosóficas o científicas para un podcast más adelante. No sé qué te parezca. Sí, es interesante porque, por ejemplo, haces algo ahorita y no sabes si esto va a repercutir en un futuro cercano o un futuro pues muy lejano. No sé si recuerda la película de efecto mariposa con ¿cómo se llama? Este muchacho Ashton Kutcher. Muy buena, a mí es de mis favoritas de Ashton Kutcher, Bueno, eso lo tocamos en otro tema, más a fondo. Hay que proseguir. Y bueno, estas pues fueron las curiosidades del Titanic, de John F. Kennedy y Lincoln. Y pues no sé si tengas algo más que agregar. Bueno, sí, en cuestión del tema del Titanic, sí, unas 2, 3 cosillas. Por ejemplo, también decían que venía una momia en el Titanic, venía una momia que, bueno, venía de Egipto, se la llevaron hasta Inglaterra y que había provocado muchas muertes y que según venía ahí en el Titanic y que por eso se hundió. Bueno, también venía otra que venía un incendio desde que zarparon hasta chimeneas, ¿no? Ajá, venía un incendio y de hecho, bueno, ahí en el documental de James Cameron lo comentan y dicen que justamente es la parte donde se debilitó las placas de acero. Ajá, las placas de acero que vienen con unos remaches que aguantaban presiones así de golpes. Incluso se hizo una prueba ahí en el mismo documental, se hacían pruebas. Ajá. Se hacían y la presión del golpe, hacían la prueba de la presión del golpe y no, el remache era no sé qué aleación sería, pero pues, las aleaciones de antes que hacían antes las construcciones y no quebraban, entonces debilitaron con fuego tanto tiempo los remaches y sí fácilmente se
se colapsaban. Entonces también por ahí pudo haber sido tanto la momia por el incendio que debilitó los remaches y que también pudo haber hundido. Son varias cosas, ¿verdad? Es que... De hecho, también ahorita, antes de terminar este podcast, me acordaba de otra curiosidad. Ahí en ese barco, una de las personas que viajaban era un mexicano que pertenecía al gobierno sí. de Porfirio Díaz. Y dicen que pues fue un caballero porque dejó pasar a una mujer de tercera clase con su hijo o hija, no me acuerdo qué era, pero las dejó subirse en su lugar porque él tenía privilegios, pues pudo haberse salvado. Pero él le dijo a la señora, pues súbase y le encargo nada más que le avise a mi familia que pues que la salvé o que aquí quedé en el Titanic y dicen que la mujer pues llegó a Estados Unidos y no me acuerdo si fueron 20 o 30 años después de lo que pasó el Titanic, pues fue con la familia, buscaron la familia. Fue 10 años. Mira, sí me acuerdo, se llama Uruchurtu, era un político mexicano. Uh-huh. Estaba, no sé si me acuerdo si estaba embajador en Inglaterra, y regresaba ya a México. Sí fue un caballero, porque la señora le dijo, fue una señora, no llevaba hijos ni nada, le dijo a Uruchurtu, como él tenía privilegio porque viajaba en primera clase, que si le dejaba, que la señora a base de mentira le dijo que iba a dejar huérfanos a sus hijos, y estaba yo leyendo que esa señora 10 años después del hundimiento, el político Uruchurtu era de Veracruz. Entonces, la señora realmente no tenía hijos. Le dijo a la familia cuando llegó 10 años después, no, por no sé, la adrenalina o el miedo del hundimiento, le dijo Ajá. esa mentira, y él, como un caballero, bueno, le ofreció a la dama el lugar para salvarse. Se dice, porque sí lo dicen, que se fue caminando sobre el pasillo, traía un bastón y un sombrero, se fue caminando sobre el pasillo hasta que se perdió, y fue la última vez que lo vieron. No, del cuerpo no se dijo nada, desapareció, porque no se recuperó porque muchos cuerpos fueron recuperados. Te digo, ahí en el mismo documental lo dice, muchos cuerpos fueron recuperados, y hay un panteón ahí en Canadá de los cuerpos recuperados, y una, para hacer mención, algo así, curiosidad, hay un Jack Dawson, sí, como en la película, ahí en el cementerio, y mucha gente pues va y idolatra ya al Jack Dawson, claro que pues de hecho, piensa que era el original. Hay una Rose también, bueno, no se llama Rose Weasley como en la película, pero sí hay una Rose. Que Rose se llamaba. Hay una Rose, ajá, o sea, porque sí fue inspirado en pasajeros reales, más la ajá. historia no fue la real, ¿verdad? Pues, hay una Rose que tenía un collar similar, nada más que no, el real no es en forma de corazón, es un poco cuadradito, pero muy similar al de la película. El de la película nada más es en forma de corazón, el otro es cuadradito. Y de hecho se recuperó del fondo del océano, ese que está en un museo, no me acuerdo en cuál. No lo tiró al agua la viejita. No, ese sí se recuperó. Pero sí era de una piedra preciosa azul con diamantes alrededor, no, va a estar carísimo ese. Lo recuperaron del fondo del océano. De hecho, ya que estamos dando pilones, un dato adicional es que la última pasajera del Titanic, que fue una bebé de 2 meses, falleció en el 2009. Hace pues unos 12 años. Así que tiene poco, pues la última. Aunque no lo vivió de forma consciente, pero ahí estuvo en el barco. Exactamente, ni se cuenta, se dio hasta una. Ni se inmutó. No. Pero fue la última, murió de 97 años la señora. Bueno, ya la entonces bebé y finalmente señora. Y así está, así llegamos al final de este podcast curioso. Esperen los próximos. Pues ya iremos viendo, ahí les iré anunciando de qué va a ser el próximo tema. Y pues sin nada más, yo me despido. A ver, Edgar, ¿qué tienes? Tus últimas palabras para la audiencia. Pues yo también me despido. Ahí van a salir nuevos videos por ahí, les comentaba al principio, para que los vean y sigan este canal. Muy bien. Dale, hasta pronto, amigos. Hasta la próxima.
Si el video te gustó, por favor regálanos un buen like, eso nos ayudaría en el canal. También te pedimos que te suscribas, que es gratis, y active la campanita para esta y más notificaciones. Muchas gracias, hasta la próxima amigos. Está guay, me gusta. Vale, adiós.